La clase esta sincrónica abarca, más o menos siempre trato de seguir la misma dinámica. Abarca las dos clases anteriores, digamos, la presencial y la virtual. Entonces como que hago una sola presentación que abarca las dos como para definir el tema y los contenidos. Bueno, la idea es mostrarles y hablarles nuevamente del entorno de este anaconda, que es, digamos, más eh, fácil, digamos, por decirlo así, más familiar, digamos, con el usuario, con nosotros los de ciencia de datos, para trabajar justamente con Python y con todas las librerías. Bueno, como le había dicho, el entorno Anaconda es como un gran entorno y el entorno Anaconda, lo que vamos a ver nosotros ahora es Anaconda Navigator, pero también podemos instalarnos Anaconda en nuestras computadoras. Nosotros usamos de acuerdo a cómo nos parece mejor, es indistinto. Y también tenemos, si no queremos usar el entorno Anaconda, podemos usar el entorno Miniconda, que es como más resumido, cuenta con menos librerías y todo, pero todo depende de qué tipo de trabajo estamos por trabajar, hacer. Valga la redundancia, estaba por decir. Bueno, entonces, ¿qué es este entorno Anaconda justamente? Eh, Mejor dicho, ¿qué son los entornos en Anaconda? Habíamos dicho que Anaconda era como un gran paquete, como un gran escenario, justamente donde nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con diferentes lenguajes. En este caso vamos a trabajar nosotros nos vamos a basar en Python y con librerías. Bueno, lo que tiene la particularidad este Anaconda es trabajar con entornos. Los entornos son, eso como dice ahí, es como un espacio aislado autónomo en el que se pueden instalar y gestionar diferentes versiones y paquetes de librería, en este caso de Python. ¿Qué son las herramientas? Que lo que tiene es que cada entorno como que mantiene es independiente del otro. Bueno, ¿para qué me sirve? Para que yo, por ejemplo, en un proyecto en particular, me creo mi propio entorno y preparo con todas las librerías y herramientas que necesito para ese proyecto. Y después en el mismo Anaconda Navigator puedo crearme otro entorno con otro tipo de paquetes, librerías que necesite. Y se mantienen totalmente independientes. A ver, pensé que alguien me estaba mandando un mensaje del... Bueno, entonces, lo que les quería presentar era justamente eso, que más o menos es de lo que trata la actividad. Es que los entornos estos son, como dice ahí, útiles para trabajar con proyectos y asegurarse de utilizar solamente lo que necesitamos. Es como más para organizarse. Entonces, el entorno se va a ver de esta manera. Yo ahora se los muestro porque lo tengo abierto ahí. Tarda un poco para abrir, por eso ya lo tengo abierto. No se asusten porque cuando tienen Anaconda Navigator va a tardar bastante como para abrir, pero no es porque su computadora ande mal, sino porque así funciona, porque trae un montón de cosas juntas. Y para crear entornos es justamente de esa manera, o sea, se ve ahí en environment, creo que se dice entorno, no sé, soy muy mala en inglés. Bueno, ahí en la imagen no se ve nada porque es muy chiquitita, pero todo este material está también en el aula y lo que hice es ponerle un nombre que creo que le puse primer entorno o entorno de prueba. Bueno, entonces justamente lo que ustedes van a hacer para ir familiarizándose con la herramienta es instalar Anaconda Navigator y empezar a crear un entorno de prueba. ¿Cómo se crea? Justamente, o sea, vieron, así se dice. No sé cómo se pronuncia bien, pero eso sería, quiere decir entornos. Bueno, crear su propio entorno y van a elegir con qué van a trabajar, con qué lenguaje o kernel, o sea, en este caso Python. Yo puedo elegir con el que desee trabajar.
sería como con qué, con qué corazón, digamos, o sea, cuál va a ser el corazón atrás de todo mi entorno, de lo que yo decida, con el lenguaje base, fuente, con el que voy a trabajar. En este caso va a ser Python. Bueno, luego lo que se hace, a ver si me muestra acá, esto es la computadora, no sé si se ve. Así se ve el Anaconda Navigator. Estos son como te muestran las distintas secciones, digamos. En el home lo que tengo es todas digamos, los posibles libros, digamos, para decirlo así, con lo que puedo llegar a trabajar. Y lenguajes también, con los que voy a trabajar, pero esos no son las librerías, sino son como los kernel con los que voy a elegir con cuál de todos estos, puedo elegir varios, digamos. Yo instalo el que necesito. Bueno, acá están los diferentes entornos que yo voy creando. Tenemos uno de base y este es el que yo creé como primer entorno para probar. Lo que tienen que hacer en la actividad es justamente eso, instalarse y crear su primer entorno. Y instalarle algunas librerías como para ver si quieren probar algo más, mejor. Bueno, acá hay diferentes, acá te muestran las diferentes librerías. Bueno, no sé qué pasó ahí. Justamente las diferentes librerías con las que cuenta por atrás. Y después esto sirve porque también se puede trabajar. Hoy en día es como que Google, no sé si le compró o qué, o cómo hizo con Python. Y lo que vos podés hacer es trabajar con el Google Colab, que justamente sirve para compartir información. De eso se trata. O sea, si bien Google no deja de ser una empresa, pero busca promover esto de que sea todo colaborativo y todos podamos beneficiarnos, digamos, ya sea en la parte de código, de generar códigos, que eso no vamos a hacer nosotros, o de buscar, porque por ahí nosotros podemos analizar datos y crear incluso hasta librerías de datos y las podemos compartir. Y esa es la idea, de compartirnos la información. Entonces para todos es mucho más fácil, digamos. Entonces, una vez que creamos nuestro primer entorno, lo que hacemos es elegimos con qué librería vamos a trabajar. Bueno, estas paquetes, librerías o bibliotecas, nosotros vamos a seleccionar justamente las que son de nuestra ciencia, la ciencia de datos. Entonces, ¿pero qué son estas librerías? O sea, ¿en qué consisten? Y como dice ahí, una librería o paquete es una serie de archivos, un montón de archivos, por hablar mal así, de código elaborado. O sea, como yo les dije, creo que desde las primeras clases, esto ya lo desarrollaron los programadores. Nosotros como analistas de ciencia de datos lo que vamos a hacer es tomar todo eso desarrollado por programadores y utilizarlo como herramienta para analizar datos. De ahí a que nosotros podemos llegar, si somos duchos y nos gusta, a desarrollar, nunca, como dice en el último, dice, felizmente con el conocimiento y el uso de las librerías apropiadas se pueden lograr excelentes resultados, sin necesidad de conocer en profundidad el funcionamiento y las funciones de cada clase del código. Pero dice que nunca es despreciable. ¿Y por qué? Porque obviamente que si a nosotros nos gusta desarrollar, también podemos colaborar en ese aspecto. Pero si yo soy analista de datos y digo yo no soy desarrollador, no está mal, porque no sos desarrollador, sos analista de datos. O sea, el desarrollo lo hizo un desarrollador, un programador. Bueno, y entonces, ¿cuál es la idea? Justamente, incluso utilizando librerías, nosotros podemos llegar a encontrar, no vamos a decirle defectos, sino situaciones en las que podemos mejorar esas librerías y podemos colaborar en esa mejora, contribuir, digamos, en que sea más óptima la librería. Y bueno, y nosotros, ¿qué nos ahorramos como analista de datos?
hacer desde cero. O sea, si nosotros somos analistas de datos y tenemos que desarrollar el sistema, desarrollar la librería, analizar los datos, y vamos a estar, nuestros proyectos van a durar años, muchísimos años. Entonces, para eso se crearon estas librerías, y lo que hacemos nosotros, utilizamos la que necesitamos, analizamos y agilidades, digamos, en tiempo de trabajo. Entonces, dijimos que íbamos a instalar nuestro Anaconda Navigator, íbamos a crear nuestros primeros entornos, un entorno de prueba, que eran los entornos, eran como hacer nuestro lugar de trabajo para este proyecto. Y ahí, ¿qué le vamos a incluir? Primero vamos a seleccionar el kernel, o sea, el corazón, que es lo que con el lenguaje que vamos a trabajar de atrás, y después vamos a seleccionar las librerías con las que necesitamos trabajar para este proyecto en particular. En este caso de las pruebas, ustedes hagan lo que quieran, digamos, pero la idea es que ya puedan simular alguna cosa. Por ahí sí pueden... hay una página del gobierno que comparte datos, no me acuerdo el nombre, pero... Portal de datos. Exactamente. Bueno, y ahí pueden empezar a probar cosas con estos entornos y estas librerías, digamos. Bueno, las librerías más utilizadas o conocidas que trabajan con Python son, le nombro las principales, digamos. Pandas, por ejemplo, que es exclusivamente para el análisis de datos, o sea, es muy buena, sirve para la manipulación y es rápido y eficiente, dice. ¿Dónde elijo qué librería? En esta partecita, o sea, a ver si vuelvo otra vez a mi Anaconda. Voy a mi entorno, voy a mi primer entorno, y acá me va nombrando todas las librerías que yo deseo, con las que deseo instalar, digamos. Puedo buscar acá, si deseo, por ejemplo, ponemos esas pandas, y me trae todas las pandas que encuentre, digamos, porque por ahí hay varias versiones de alguna librería. En este caso trajo una sola. Bueno, selecciono y elijo todas las que necesito o quiero instalar para este entorno, y así puedo crear diferentes entornos para cada proyecto. Entonces como que no me mezclo. Bueno, ¿qué otras? Bueno, algunas características importantes, porque es una de las más utilizadas esta Pandas. Bueno, permite una flexibilidad en la estructura de datos. Después, a ver qué más. Bueno, la carga y escritura de datos, ese es primordial, porque eso siempre vamos a necesitar de que trabaje con diferentes formatos, porque depende de quién te brinda los datos, te lo va a dar en formato Excel, en HTML, en SQL. Por eso era que habríamos hablado al principio con qué tipos de formatos íbamos a trabajar. Permite la manipulación de datos, análisis estadísticos, de los principales análisis estadísticos, pero sirve muy bien. Y también permite una visualización sencilla de datos. Como es bastante completa esta librería, es una de las más utilizadas, porque después hay otras librerías, como por ejemplo esta NumPy, que lo que tiene es que es como más, se utiliza mucho más para todo lo que sea matemáticas y estadísticas, todo lo que análisis de datos desde el punto de vista de la matemática y la estadística. Permite calcular altos rendimientos de datos. Es como más dura, digamos. Y después otras librerías que también se utilizan mucho en esto con Python son, por ejemplo, un desastre en mi inglés, esta Beautiful Soup, que lo que, como les decía en su momento, hoy en día se genera mucha información a través de las páginas web. Entonces lo que permite con esto es esta librería como chupar y analizar, como dicen, scrapear, creo que se dice, creo que está por ahí el término, es obtener los datos de estas páginas web para poder analizarlos. Y bueno, esta librería permite tomar esta información justamente de las interfaces web. Después, otras de las librerías más utilizadas son
esas dos últimas que es Matplotlib, bueno, un desastre. Bueno, ellas, ¿para qué sirven? Para más bien lo que sea mapeo, visualizaciones, presentar datos. Como que cada una de estas librerías tiene un fuerte. En cambio, Pandas es un poquito de todo, por eso quizás es la más, y es sencilla, por eso por ahí es la más utilizada. Después hay otras librerías bastante utilizadas, como por ejemplo la Dash, que, ¿cómo es el término que usan? Es Dashboard. Genera, lo que hace es justamente generar material interactivo, digamos. Utiliza como, o sea, brinda la posibilidad de generar la visualización de datos. Bueno, eso es muy bien. Aprobado. Eh, permite que cuando uno procesa los datos y los analiza y los visualiza, genera como una interfaz muy amigable e interactiva con el usuario. Eso. Además de todas las posibilidades, viste que vos, una vez que analizas los datos, después los necesitas por ahí filtrar según algún criterio. Bueno, y otra de las librerías también muy utilizadas en este entorno con Python es esta librería que se usa para porque es muy, como que lo que dicen es que entrena muy rápido los modelos para el Machine Learning. Bueno, lo que le estaba por seguir, eso es, volvemos otra vez. Instalamos Anaconda, elegimos cuál va a ser nuestro lenguaje base, creamos nuestro primer entorno, elegimos nuestra librería y ahora lo que vamos a hacer es decirle, en este caso, lo que yo, como vamos a trabajar con Python, no solamente vamos a instalar el Jupyter Lab, sino también el Jupyter Notebook, que es para hacer mi cuaderno como de registro. ¿Dónde los veo esos? Vamos otra vez. Y acá. Fíjense que, bueno, más adelante se lo explico. Acá yo elijo con cuál de todos estos voy a trabajar. Puedo instalar todos los que necesite también. En este caso, como vamos a, por el tipo de análisis de datos que vamos a hacer, también podemos trabajar con R y todo, pero la idea es primero ver Python. Entonces, el Jupyter trabaja muy bien, digamos, con estas librerías y con este entorno de Python. Es lo más recomendable, digamos, para este tipo de trabajo. Pero por lo que ven ahí, o sea, según las características de lo que necesito, uno puede elegir el que quiere. Si se ponen a chusmear, la idea esa, que instalen y chusmeen. Cada uno sirve para un tipo de problemática diferente, digamos. Bueno, elijo entonces, en este caso vamos a instalar Jupyter Notebook y Jupyter Lab. Entonces, ustedes me van a preguntar qué es eso y qué diferencia tienen. Bueno, los dos entornos IDE trabajan muy bien con el lenguaje Python. Bueno, y las características principales que tienen son justamente que la interfaz de usuario. En el caso de el Jupyter Notebook, lo que hace es permite trabajar con varias pestañas a la vez. Dice, es una aplicación web basada en pestañas y justamente simula tener varios cuadernos independientes. En cambio, el Jupyter Lab también trabaja con varios cuadernos, pero en una sola ventana. Después es la flexibilidad. Dice que Jupyter Lab ofrece mayor flexibilidad que Jupyter Notebook. Lo aconsejable es trabajar con los dos en simultáneo. Bueno, porque permite justamente trabajar con diferentes tipos de archivos y aplicaciones. Siempre en una sola ventana, el Jupyter Lab. Y bueno, y entre los
archivos con los formatos de archivos justamente con los que más vamos a trabajar nosotros, por eso nos interesan estos, instalarnos estos, es porque lo que más vamos a utilizar es HTML, CSV y JSON, o sea, son los que más vamos a utilizar nosotros para hacer nuestros análisis de datos. Después, otra de las diferencias que tiene son las extensiones. Dice que JupyterLab tiene una arquitectura justamente basada en complementos y bueno, y que permite la integración de diferentes herramientas y extensiones. En cambio, y bueno, y eso para qué nos sirve? Justamente para personalizar nuestra programación, depurar código, o sea que nos permite instalar muchas más extensiones que nos son útiles JupyterLab. Y por otro lado también la integración con Git. Bueno, una de las cosas que se promueve justamente con el análisis de datos que habíamos dicho desde el principio y justamente por eso la idea es trabajar siempre con código libre como es Python, es justamente el trabajo colaborativo. Entonces que tenga integración con Git es sumamente óptimo para nosotros. Bueno, después bueno, y ahí seguimos. Eso serían más o menos las características y diferencias entre uno y otro, pero lo aconsejable es trabajar con ambos. O sea, no hago nada más que instalármelo, y ahí justamente les voy a comentar cómo van a darse cuenta, digamos. Instalo, por ejemplo, Jupyter Notebook y lo que hace es me cambia, porque cada vez que voy instalando cada uno de ellos, me va a cambiar el botón instalar, por ejemplo, por el botón launch, o sea, lanzar, porque como que va a lanzarme no el código, sino la herramienta desde este paquete. Entonces ahí yo ya sé que lo tengo instalado en mi entorno a ese paquete. Y bueno, cuando me abre por primera vez, cuando ejecuto por primera vez, lo que hace es me abre en un navegador distinto. Normalmente por defecto me abre en el de Edge de Windows, pero yo le puedo elegir que me abra en el Chrome, por ejemplo. Y me abre mi directorio raíz, digamos, de Windows, normalmente el C, y ahí podemos indicarle en qué carpetita podemos ir guardando nuestra información, o sea, lo que necesitemos, lo que estemos procesando, si lo necesitamos guardar justamente. Bueno, lo que hace es, porque nosotros vamos a trabajar con Anaconda Navigator, pero lo que cuando me abre justamente lo que tiene la característica que me abre una nueva pestaña, es como que simula ser que yo estoy en un entorno web, pero ese entorno web va a abrirse a nivel local. A ver, no sé si le hice vamos a probar. A ver si me abre. Porque me pide que abre de consola. Pues estuve toqueteando, le desinstalé un montón de cosas, le volví a instalar. Yo también. Bueno, le quería mostrar cómo me abría otro entorno. De todas formas le hice la captura antes de que se me borre todo. Bueno, nos abre otro entorno. Lo que simula ser, bueno, tarda un poco. Ahí está. Bueno, este sería mi directorio raíz, el del C de Windows, y yo le puedo decir dónde quiero que me guarde todo lo que necesito. Bueno, como les quería dar esa explicación justamente, parece que estamos como que trabajando
en un entorno web, que si bien estamos de manera visual, digamos, trabajando así con el formato HTML, pero lo que me hace es como que me arma como decirlo, un servidor, o sea, como les explicaba ahí, me abre de forma local, digamos, como si fuese que yo estoy en la web, pero en realidad estoy en forma local. Por atrás de esto, bueno, se fue. Por atrás de esto, claramente, no sé si ustedes tienen algo de conocimiento de infraestructura, por ahí le dieron en alguna materia. Claramente esto hace referencia porque fíjense la dirección, que es de forma local, está en un hot local, pero en el puerto 8888. O sea, ¿qué quiere decir? Que atrás de esto hay en alguna parte del mundo un servidor en el que le estoy pegando donde está el Anaconda y donde está trabajando con Python. Eso de alguna manera está enlazado con algún servidor, pero yo lo veo y lo manejo y lo utilizo de manera local. O sea, es como un entorno web, como un servidor local, donde yo puedo ir creando lo que necesito. Claramente me pega en algún lado, en algún servidor remoto, pero eso yo no lo veo, o sea, es todo por atrás. ¿Por qué? Porque yo estoy con la base de Anaconda Navigator. Y eso de que pegue en algún servidor es lo que me va a permitir a mí en algún momento compartir esa información cuando yo lo desee, ese código, esa información o ese análisis que yo haga, compartirlo. Pero simula ser como que estoy en un servidor web, pero yo lo voy a ver de manera local. No sé si les perdí un poco o no. Es como a ver, no sé si alguna vez ustedes se instalaron en su computadora el Outlook, pero instalarse el Outlook en su computadora, entonces voy a decir, yo tengo el Outlook, bueno, acá le termino la explicación, se va a ver así, similar a esto, como les había mostrado, y lo que yo hago es luego decirle, una vez que yo quiero ejecutar y trabajar con Jupyter a través del lenguaje Python, le digo que necesito que el kernel va a ser justamente Python, o sea, el código fuente, digamos, de lo que trabaje, lo que ponga y utilice para analizar datos, va a ser con Python. Como les decía, la similitud es que por ahí hay gente que utiliza de manera, se instala en su computadora o cuando perdón, cuando le instalan Windows, por ejemplo, llevan a soporte o algo, le instalan Windows y entre eso viene el Outlook. Y vos decís, tengo el correo instalado en mi computadora. Y no, lo que tenés es como un entorno que te permite trabajar con tu correo de forma local. Que si bien toda esa información de tu correo está ahí como porque sirve mucho para trabajar cuando trabajas con agendas, recordatorios en las oficinas, sobre todo en las oficinas de gente que trabaja en laborales o eso usan mucho. Entonces la gran diferencia y lo que te permite es que si vos no tenés conexión a internet, lo mismo vas a trabajar porque estás de manera local, que después cuando te conectes a internet va a replicar y va a estar también en tu correo, el correo que vas a abrir en cualquier otra parte del mundo. Por ejemplo, dejas de trabajar en tu computadora y estás en otro lado y necesitas abrir tu correo, vas a abrir justamente toda esa información, va a estar ahí porque en algún momento replica y pega y guarda. Pero te permite eso, trabajar de manera local y hace todo lo mismo, simula como que estás en un servidor de correo y que está trabajando sobre tu correo. Lo mismo pasa con esto, es la misma forma. Atrás de todo eso hay un servidor de correo y hay un servidor en este caso web, de Python, que lo que hace es replica y guarda y pega. ¿Para qué me sirve lo del correo? Para después, cuando yo no esté más en mi computadora utilizando el Outlook de forma local, voy a poder acceder a los mismos datos porque lo sincroniza
y en el caso mío de mi análisis de datos, me va a servir para el día cuando yo quiera compartir mi información. No hablo de visualizar la información, sino hablo de compartir con con otros usuarios. ¿Serviría para trabajar en equipo, por ejemplo? Claro, justamente. Porque yo estoy ahora haciendo un curso de programación web. Ajá. Y usamos Git y GitHub. Ajá. Y tenemos creado un proyecto en el que hay una rama que es la rama principal. Sí. Y después tenemos cada una de nuestras ramas secundarias en la que vamos subiendo los avances del trabajo dividido que tenemos. Ajá, y bueno, justamente esa es la idea del Anaconda este Navigator, que todos los entornos que nosotros trabajemos quedan ahí y siempre lo trabajamos como de manera local, pero después lo podemos compartir. Y como les decía también, de última tenemos el recurso que es lo que promueve Google, que es el Google Colab, que es la gran comunidad esta, que de ahí se está agarrando para lo que sea análisis de datos y que se vuelva mucho más colaborativo toda la información de los diferentes analistas de datos. Porque de repente Google se encontró con que tiene demasiada información disponible y lo que le está faltando es gente que trabaje con esa información justamente para después con el fin de generar más dinero, ¿no? Supongo que en algún momento saca su rédito en algo Google, porque debe ser que o te permite que te logues o algo debe hacer, porque yo nunca trabajé con Google Colab, pero sé que ahora en este momento todo lo que sea programación colaborativa, digamos, está basándose, entonces trabajan con eso, porque como estamos acostumbrados a trabajar con el Drive, tenemos un correo Gmail, entonces le viene el pelo a ellos y a nosotros que hayan creado eso. Así que también pueden probar más adelante o cuando ustedes quieran ver eso. Creo que eso ahí termina. Sí, ahí termina. Bueno, a ver. Minimizo. Bueno, entonces así se vería. Yo agrego las librerías que deseo. Cuando lo ejecuto tarda un ratito y me abre, como le decía, en otro navegador. Y este es lo que le decía ahí, el entorno raíz de Windows, que simula ser como que estoy en un entorno web, que lo puedo lanzar cuando yo quiera, digamos. Bueno, la idea de la clase es que de a poquito vayan pudiendo instalar, pudiendo ir viendo, ahí está, sí. Puedan ir conociendo. Creo que es uno de los entornos más amigables, y después también sobre el mismo, si desean, o si no podemos directamente instalarnos R y trabajar cuando trabajemos con R directamente desde R, que ahí, como creo que se los comenté en algún momento, tenemos que tener R y RStudio, porque uno es la interfaz, uno es como el corazón, digamos, y el otro es la interfaz que nos hace que sea amigable con nosotros y mucho más fácil. Pero bueno, despacito, de a poquito, porque es mucha información, es muy grande la ciencia y hay muchas cosas. Entonces vamos a tomar lo que nos sirve, las herramientas más importantes, y con eso, como me explicaron a mí el día que me sumé a la carrera, me habían dicho que por eso es la modalidad esta de distintos tipos de clases. Tenemos presencial, sincrónica, virtual, que es como autoasistida la carrera. La idea es impulsarlos a ustedes, darles las herramientas, brindarles, o sea, guiarlos, acompañarlos, para que ustedes puedan tomar toda esa información y autogestionarse, digamos. Siempre sosteniéndolos, digamos, o sea, porque ni hasta yo misma, nadie nace sabiendo, todos tenemos dudas, consultas, pero no es como las carreras tradicionales en las que uno sí o sí te marcan por ejemplo, no sé, cuando hice mi carrera docente, te van marcando el paso a paso, te van guiando, te dicen exactamente lo que tenés que hacer. En cambio como dice, como de autogestión, o sea, yo tengo ganas de aprender
te muestro, te doy a conocer, esto es lo que se usa, esto es lo que hay, y de ahí es la voluntad de cada uno, ¿no es cierto? Aparte, por el tipo de carreras, necesita que ustedes estimulen y trabajen eso desde el día uno, desde el primer año, porque es una carrera con demasiado movimiento, igual que la informática, pero quizás un poco más porque es una carrera tan nueva, que es una ciencia tan nueva, que hoy en día tiene mucho movimiento, y necesitan ustedes nunca quedarse, o sea, no quedarse con, yo me quedo con lo que me enseñó la profe. No, porque no, ni siquiera les va a servir. Tienen, y son horas y horas de sentarse y investigar y probar cosas y equivocarnos y volver a probar. Pero bueno, de eso se trata. Después tiene esos réditos, obviamente. Acá creo que te voy a poner... No sé, porque seguía compartiendo, no sé qué quería compartir, pero eso es, bueno, eso más o menos le quería. Y la actividad justamente consiste en eso, en instalarse, crear un primer entorno de prueba, toquetear un poco, instalar un par de librerías, ver en qué consiste. Lo que yo le presento es la herramienta y cómo funciona, digamos, o sea, para qué sirve cada partecita y cómo se me presentan, cómo se me va a presentar al momento de ejecutar mi entorno. Que como le decía, por el tipo de entorno este de Anaconda, me abren otra pestaña y simula ser un entorno web.